Ahora sí, ya aquí está nuestro querido Jesús y es todo suyo. Gracias, mi querido maestro, gracias. Así dijeron cuando me aventaron a la cárcel, cabrón, así. Órale, ahí está, es todo suyo. Es todo suyo. Ay, perdón, qué fuerte. No quería tocar esa frase, perdón. No te preocupes, Manuelito, no tenías cómo saberla, no tenías forma de saberla, ¿no? Tantas anécdotas que podrías contar sobre. No, y que ya has compartido también, sí. Sí, no, aquí nos podríamos pasar toda la tarde hablando de anécdotas carcelarias, ¿no? Pero bueno, estoy a sus órdenes, muchachos. Y hay que hablar de la minería, ¿no? Porque aquí tenemos a alguien, híjole. Fíjate que sí, me quedo, Manuelito. Ya sabes que yo más espero que me des el pase y agarro el balón. Mira, el asunto es que en esta reunión o en esta cumbre de los líderes de América del Norte, creo que yo lo veo, bueno, a lo mejor es defecto periodístico, porque siempre hay que ver lo que no se dice, hay que escuchar lo que no se dice y ver lo que no se enseña. Ese es también un oficio del periodismo. Entonces, en este caso, yo me voy por los temas que no se tocaron, Manolito, porque ahorita estamos viendo, sí, la iniciativa del presidente Joe Biden ese planteamiento de que en Estados Unidos se reconozca pues más la labor de los mexicanos, que no se discrimine la mano de obra, la fuerza laboral que significan los mexicanos, pero creo que también habría que ver qué es lo que pasa de este lado de la frontera, del lado mexicano, con relación a lo que se está llegando, a esos acuerdos que está llegando en esta novena cumbre. Y por supuesto, yo más que pensar y más que poner, por supuesto, la atención debida en los temas que se tocaron, en lo que fue pues, la integración de América Latina, la integración económica de América Latina y el plan migratorio que se está bosquejando precisamente para legalizar 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, habría que ver también lo que no se ha dicho en este encuentro. Creo que quedan temas pendientes muy importantes para México, que son de mucha necesidad y de mucha urgencia, que se revisen desde el gobierno de Estados Unidos. Concretamente hablo de la relación México-Estados Unidos y de ahorita dejo a un lado lo de Canadá con relación a la minería. Pero creo que aquí sí es importante ver cómo se dejó de lado 4 temas fundamentalísimos para México, para el desarrollo social de México, que sin duda alguna es, primero, revisar los esquemas de trabajo bilateral México-Estados Unidos con relación a la introducción ilegal de armas o el mercado o tráfico de armas desde Estados Unidos hacia suelo mexicano. Ese es el primer tema. Que te digo, no se tocó, por supuesto, pero eso merece un tema, pero es urgentísimo, porque a causa del flujo de armas, pues es que estamos viviendo en México todavía la ola de violencia que no se baja desde el gobierno de Felipe Calderón. El otro tema que queda también sin tocar es el combate al narcotráfico. ¿Cuál es el compromiso de Estados Unidos para combatir el narcotráfico? Porque ahora vemos a Estados Unidos como un superpolicía que sanciona a los actores del narcotráfico, y digo, no defiendo a nadie, pero sanciona a los actores del narcotráfico en suelo mexicano, pero a los actores del narcotráfico en suelo norteamericano no sabemos nada. No puede ser posible que en México sea un país de cárteles y que Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos esté fijando siempre su atención en las cabezas principales, pero de aquel lado de Estados Unidos oficialmente no hay un cártel. Entonces no podemos entender cómo narcotraficantes mexicanos trasegan cientos de toneladas de drogas hacia Estados Unidos, pero inmediatamente cuando llega la droga ya parece que se moviera como si fuera en automático, como si fuera tirada en la calle, y entonces ahí no hay responsabilidad de quién la recibe. Por ejemplo, te pongo el caso de Genaro García Luna, o del Chapo Guzmán, o de Edgar Beitia, o de el Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva. Te puedo poner decenas de casos que han sido acusados de llevar muchas toneladas, para no decir una cifra, muchas toneladas y enriquecerse brutalmente. Pero la justicia norteamericana no dice quién les pagó ese dinero en Estados Unidos por esa entrega de esas drogas. Entonces, te digo, pareciera que los cárteles mexicanos van y avientan la cocaína de aquel lado de Estados Unidos y ya, se queda en la calle y como que no sabemos qué pasó, cuando hay también toda una estructura también cobijada por el poder, también cobijada por la DEA, cobijada por la CIA, que opera, y que también hay cárteles del narcotráfico en Estados Unidos, menos violentos, con otra idiosincrasia del negocio, pero a final de cuentas también cárteles. Entonces, ese es un tema que no se tocó. Otro de los temas que... Perdón, adelante, Celsin. Perdón, maestro. Es que justo estoy leyendo ahorita que de los acuerdos a los que se llegó con el presidente Joe Biden
fue el fortalecimiento de los grupos de trabajo en la frontera para identificar e interrumpir el flujo de armas de Estados Unidos a México, que creo que sí es justo un tema importantísimo, más por todo esto que se está moviendo últimamente, estos grupos de narcotráfico que vemos cómo pues están creciendo, híjole, de manera pues rapidísimo. También me encantaría, yo sé que es desviarnos mucho del tema, pero hay que aprovecharlo por la detención también de la esposa del Mencho, que también se llevó a cabo esta semana. Digo, no sé por qué tema iniciar, me gustaría justo por del tráfico de armas, los trabajos que pueden hacer en conjunto México, Estados Unidos, este fortalecimiento al que pues hoy también llegan pues a un acuerdo, ¿no? Fortalecimiento de estos grupos de trabajo en la frontera para identificar e interrumpir este flujo de armas. Sí, mi querida Celsin, lo que pasa es que estos grupos de trabajo bilateral México-Estados Unidos para interrumpir el suministro del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, la verdad es que es una tarea que está diseñada desde el gobierno de Felipe Calderón y George Bush, con el famoso Plan Mérida. Ahí fue donde se diseñaron esos grupos de trabajo. Y qué bueno que ya lo quitaron. Exactamente, y que no consiste en otra cosa más que en una colaboración bilateral de la Fiscalía General de la República Mexicana, el Ejército y la Marina, con agentes de aduanas de Estados Unidos, agentes de la DEA y agentes de la Agencia de Tabaco, Alcohol y Drogas. Entonces, ellos son los que están así como siempre coordinados, pero hablar de ese tema de decir, se establece el fortalecimiento de esos trabajos, pues es lo mismo que una llamada a misa, ¿no? O sea, igual pueden hacer caso, igual pueden no darse, pero lo que hemos visto es que esos trabajos que deberían de interrumpir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, pues en realidad no están funcionando y se encuentran prácticamente obsoletos. Aquí requiere un mayor compromiso, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos para con las armeras, con las plantas productoras de armas, que también se comprometan a establecer un proceso y un mecanismo más certero en cuanto a la distribución de sus mercancías, de sus productos terminados, llámense armas, llámense municiones. Entonces, te digo, decir eso de que vaya un fortalecimiento, pues no sé, te digo, se me hace como una llamada a misa que se ha estado repitiendo y repitiendo y que no creo que vaya realmente a incidir de ninguna forma. Otro tema que va muy, muy de la mano con esto, mi querida Celsin, no lo quiero dejar pasar de alto, por alto, perdón, es el de que tampoco hay un compromiso por parte del gobierno de Estados Unidos para hacer valer y respetar la Ley de Seguridad Nacional Mexicana. Recuerda que en esta administración el gobierno del presidente López Obrador modificó la Ley de Seguridad Mexicana, de Seguridad Nacional, para que los agentes extranjeros en México, pues primero, ya no portaran armas en suelo mexicano y segundo, notificaran a la Secretaría de Relaciones Exteriores las labores de trabajo de investigación que estaban haciendo. Bueno, pues yo te digo que hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues son 370 agentes norteamericanos de Estados Unidos de diversas dependencias de la CIA, de la DEA, del FBI, que están operando en México de forma armada sin notificar al gobierno mexicano de su actuación. Y así como están operando estos grupos, este grupo de agentes de Estados Unidos, que son 370 agentes que hacen misiones de investigación. Siguen teniendo esta injerencia en nuestro país, ¿no? Por supuesto. A pesar de estas pues últimos hechos del presidente de que ya no más, de que alto, no. Siguen entrando estos agentes de diversas agencias a nuestro territorio, ¿no? Por supuesto, Celsin, siguen trabajando, siguen haciendo operativos en suelo mexicano, pese a que la ley ya no lo permite. Y entonces ellos son los principales violadores de la ley mexicana en cuanto en materia de seguridad nacional. Y esto el presidente, pues no lo tocan los presidentes, y creo que es urgente, es necesario porque, te pongo el caso, hay regiones que están plagadas de agentes, como por ejemplo, te hablo del estado de Chiapas, en la zona de Tapachula, donde están supervisando y vigilando, tratando de identificar el ingreso de agentes que podrían afectar a la seguridad nacional de Estados Unidos, y no se ha podido hacer en realidad nada. Entonces, creo que eso también es tema de conversación para ver
que no se cumplió pues realmente con muchas de las expectativas que se tenían en este encuentro. Yo sé que ahorita en México hay un boom, hay una algarabía, hay una euforia en medios de comunicación, en periodistas, en redes sociales, porque ahorita ya están aplaudiendo este encuentro Joe Biden con el presidente López Obrador, pero como periodistas objetivos creo que no podemos perder también el pulso y también decir pues que no se cumplió con los temas medulares que se requerían en México, que fueran tratados con y además es muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, no se cumplió con ello. Esta de los agentes extranjeros en suelo mexicano creo que es un tema fundamentalísimo para la seguridad nacional y para la soberanía mexicana. Y por esta supuesto, nota, perdón, maestro, que estaba adelante. justo aquí compartiendo, perdón que lo interrumpa, perdóneme, Adelante, pero es adelante. que estábamos hablando de eso hace unos minutos y qué bueno que entró, porque les preguntaba aquí a mis compañeros, a Rodrigo y a mi querido Pepe, que qué bueno que lo invitó, de verdad es un placer tenerlo aquí. Sobre esto que firmó Biden, que estamos viendo aquí en pantalla, que firma una ley para perseguir a quien ataque agentes de Estados Unidos, ¿no? Que va muy de la mano con lo que usted está mencionando, de por sí con esta injerencia que todavía tienen aquí en nuestro territorio, bueno, pues ahora con esta ley que firma Biden, pues puede perseguir, puede investigar a quien ataque a sus agentes, ¿no? Dándole Pues, más permiso ahí a que entre. Exactamente, dándoles más manga ancha a nivel mundial, como si Estados Unidos fuera pues el policía del mundo. De cualquier forma, desconozco esa ley, tengo que ponerme a revisar de qué trata, pero recordemos que esa ley pues en la práctica ya se llevaba en su ejecución. Ya recordemos justamente pues el caso, por ejemplo, de Rafael Caro Quintero y Kiki Camarena, que Rafael Caro Quintero hoy es considerado el prófugo más importante del gobierno norteamericano fuera de suelo norteamericano que se tenga. ¿Por qué? Pues precisamente porque se le atribuye a Rafael Caro Quintero el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto de apellido Salazar. Entonces, eso pues ya estaba en la práctica. Hoy Biden no sé cuál sea la estrategia, porque siempre hay que ver con qué intención lo hace el gobierno norteamericano, porque mientras mueve la mano izquierda, está haciendo algo con la mano derecha. Entonces, ahí tendríamos que ver qué es lo que pretende el gobierno de Estados Unidos. Pero déjame agregar también otra de los temas que siento yo, mi querida Celsin, que se nos está perdiendo de vista, que es justamente lo de la minería irresponsable. No se tocó en esta reunión bilateral de la urgencia que se requiere, porque déjame decirte que en México hay 265 empresas mineras transnacionales, de las que el 80% de ellas son de origen canadiense y norteamericano. Y de ese 80%, perdón, el 80% de esas 265 empresas mineras son las que controlan la mayoría de los 25,887 permisos de minas que existen en México. Entonces, estamos hablando de una superficie 2 veces casi que el estado de Chihuahua, para en pocas palabras. Es una superficie minera la que está concesionada a estas industrias. Y en la mayoría de estas minas, que hablamos de 916 minas, hay conflictos agrarios o de despojo o de desplazo de la población. Y eso urge por supuesto que el gobierno norteamericano, el gobierno de Canadá y el gobierno mexicano pues metan al redil a estas empresas mineras que se han convertido en otro club de miembros del crimen organizado, porque hay que señalar que las empresas mineras transnacionales, la mayoría de las canadienses, sobre todo las canadienses, las norteamericanas no tanto, es menor, están coludidas con el narcotráfico y tienen grupos del narcotráfico a su servicio. No, es que es un temazo este. Ya saque su próximo libro sobre eso, por favor. Por supuesto que sí lo vamos a tener que publicar, mi querida Celsin, que por cierto ya publiqué uno al respecto, se llama México a cielo abierto. Aquí, mire, aquí lo tengo, pero ya nos falta el número 2, por favor, la segunda parte. Estoy trabajando la segunda parte de ese tema, porque sí es un temazo ese, sí. Pero te digo, se necesitaba tocar en este encuentro y no se tocó, por supuesto, para nada. Y eso creo que nos deja también como un sentimiento como de, híjole, ¿qué va a pasar? Por supuesto, el plan universal de fraternidad universal que propone, el plan universal de fraternidad que propone el presidente López Obrador y que plantea también para que se
sea respaldado por Canadá y Estados Unidos, pues eso creo que es de lo mejor y de lo más destacable de esta reunión trilateral. Oiga, mi querido Rodrigo, mi querido Pepe, adelante, porque ya me estoy yo aquí nada más. No te preocupes, yo acaparé hace rato con las invitadas. No, me gustaría que Ro, que hace algunos días justo mencionó, ¿no? A ver, vamos a ver esta reunión entre Justin Trudeau y el presidente AMLO. Ojalá vayan a tocar este tema de las mineras, que no se tocó, ya lo dijo aquí Jesús Lemos, importantísimo, y no lo tocaron. Esto que hablaba hace rato de la minera Cuscatlán allá en Oaxaca, que me tocó, les digo, ver, y que ahora pues están, pues pararon ahí sus operaciones porque pues las Semarnat desde hace rato están consultando a los zapotecas de Valles Centrales para decir si quieren que opere, si quieren que no, y que se están volviendo ahí locos los de la minera Cuscatlán. No, hombre, bueno, ya, te cedo el micrófono, querido. Esa es la minera de San José, es la minería, la mina de San José del Progreso. ¿De San José del Progreso? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es un conflicto también grande, muy añejo, por supuesto, donde, híjole, no hay solución y pareciera, fíjate aquí, y tengo que decirlo de esta forma, pareciera que no hay una Secretaría del Trabajo en México, pareciera que no hay una Secretaría de Economía y pareciera que no hay una Secretaría de Gobernación que pudiera tener que intervenir en ese asunto, y están dejando que estos empresarios extranjeros, estas mineras extranjeras, pues hagan lo que les da su gana. Sí. Mi querido Rob. Hijo, también estaba pensando en el caso de la relación México-Canadá, pues que el tema minero es de lo más relevante y al mismo tiempo de lo más delicado. Y pienso, si con el petróleo se mueve lana, se mueve mucho dinero, ¿cuánto no se ha de mover, sobre todo en minas de oro y plata? ¿Cuánto no se ha de mover? Y también apelando a que tienen unos contratos muy generosos y que se resisten a renegociar debido a pues las prebendas pues tan importantes que tiene a favor de la empresa y no necesariamente a favor de la nación. Ya no hablemos de la población en donde se explota el mineral. Desde tu punto de vista, Jesús, ¿tú qué crees que en esta administración detiene que se empiece a combatir esta crisis minera que tanto hace daño a los trabajadores, al medio ambiente y pues también a la hacienda pública, porque hay una cantidad de impuestos que se dejan de captar? Mira, mi querido Rodrigo, yo pienso que no se quiere poner orden en la industria minera por atender a las cifras frías de las estadísticas de inversión. En México todo se mueve con base a tres letras, la inversión extranjera directa. Si hay mucha inversión extranjera directa, quiere decir que la economía va bien, quiere decir que el país va bien y quiere decir que el gobierno está haciendo una buena labor. Los analistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde ancestralmente, yo recuerdo, documento esto desde que estaba Salinas de Gortari, han llevado con mucho interés el ver que la inversión económica extranjera directa siempre vaya al alza, y ello nos ha costado la entrega de territorio, la entrega de pozos, de minas, pozos petroleros o gasíferos, minas, y porque le están apostando a ello, a que se siga viendo en la estadística nacional o en la estadística internacional que México tiene un buen avance de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque la industria minera siempre llega con el falso discurso de que voy a detonar la región, voy a generar polos de desarrollo en esta zona, voy a generar fuentes de empleo y la gente va a vivir mejor a través de la explotación de sus minerales. Pero en realidad todo es mentira. Ni la gente vive mejor, ni hay generación de empleos, ni hay derrama económica, y los únicos que se llevan las utilidades son las empresas transnacionales. Ellos son los que se llevan y dejan grandes huecos en el suelo mexicano porque afortunadamente o lamentablemente, ya no sé cómo pensarlo, México está sobre el territorio mexicano, está extendido sobre un gran banco de todos los minerales que puede haber en el planeta. Entonces aquí tenemos oro, plata, cobre, hierro, litio, tenemos todos los minerales para una subsistencia económica e industrial o química, si quieres,
pues permanente. Pero esto ha sido entregado por el gobierno mexicano desde la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari a través de una serie de compromisos de la Secretaría de Economía y de corrupción, porque esto ha generado también un halo de corrupción. Pero en pocas palabras, y como lo refiero en el libro que Celsin tiene ahí en sus manos, en el libro México a cielo abierto, ahí refiero la ganancia de la industria minera en México hacia el 2017, que fue cuando publiqué este libro, oscilaba entre los 90,000 millones y los 100,000 millones de dólares. Entonces, de ese tamaño es el beneficio económico de la industria minera. ¿Sabes cuánto paga una empresa minera que promedio canadiense o norteamericana que se lleva de México utilidades anuales a lo mejor de 2,000 millones, de 800 millones, de 900 millones? ¿Sabes cuánto paga de impuestos en México? Paga 50 pesos por cada hectárea de suelo que explota. Hectárea. Por cada hectárea de suelo que explota, que devasta, que detona para extraer lo que tenga de minerales, le paga a la Secretaría de Hacienda 50 pesos. Así, ahorita yo traigo para pagar como 3 hectáreas, así, de ese tamaño, ¿sí? Entonces, nomás para que veas, y todavía la ley fiscal establecida, que todavía está vigente en México, pues todavía les da la posibilidad a las industrias mineras de que recuperen esos millones de pesos que pagan por permisos de explotación minera. Entonces, ¿a qué se debe? La respuesta creo que se debe también al marco jurídico mexicano, que lo han maleado, lo han hecho de tal forma tan inservible, o lo han hecho a modo muy del gobierno norteamericano y muy del gobierno canadiense para que beneficie a esas empresas y se establezcan en México. Y a esto le agregamos, mi querido Rodrigo Celsin y mi querido Manuelito, le agregamos también el hecho de la contaminación que genera, la devastación del suelo. Hay un meme muy bueno que sacan por ahí en el internet, dice, cuando tú vas a Canadá, ves esto, y sacan unos lagos y unas montañas preciosas y unos bosques, y dicen, pero cuando Canadá va a tu región, deja esto, y sacan los huecos que dejan justamente la minería a cielo abierto. Entonces, esa es una realidad muy dolorosa, porque además eso nos ha costado a los mexicanos desplazamientos poblacionales, asesinatos de activistas, asesinatos de periodistas que se han atrevido a denunciar estas prácticas inconsistentes, y además la contaminación permanente de los mantos freáticos y el incremento muy notable, por supuesto, ándale, ese es justamente ese meme, mi querida Celsin, es que ese meme no está, pero sí perfecto, y es bien real. Es decir, cuando visitas Canadá, eso encuentras, pero cuando Canadá te visita a ti, esto es lo que deja, y esto es lo que vas a encontrar, y esa es una realidad que no se ha querido tocar a nivel de cumbres o de los líderes de México y Estados Unidos, pero esto está pasando porque devastaciones como esa, así que dejan la tierra horadada, destruida, totalmente inservible, los encontramos en cualquier parte del territorio mexicano. Ahí está Cananea, ahí está Mazapil, Salaverna en Zacatecas, ahí está Real de 14, San Luis Potosí, o el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Te puedo dar muchísimos ejemplos de regiones donde las empresas mineras canadienses se han acabado el suelo mexicano, no están pagando nada, se están llevando todo, y todavía México presume mentirosamente que somos el primer productor de plata en el mundo, por ejemplo. Es mentira, México no produce un solo gramo de plata, lo produce la Candelaria Cooper, por ejemplo. La empresa Candelaria Cooper es la principal minera productora de plata a nivel mundial porque está establecida en México en los principales bancos de plata. Dice que México, dicen las estadísticas de la Secretaría de Economía de la tía Tatiana Cloutier, dice que México es el 8º o 9º productor de oro en el mundo. Eso no es cierto, es una mentira. México no produce un gramo de oro. Sí, todo el oro que se produce en México es propiedad de la empresa Goldcorp de Canadá, junto con la empresa Peñasquito de Carlos Slim. Entonces, te digo, podemos entrar a un montón de ejemplos, pero en realidad ese es el gran problema que tenemos hoy en México, mi querido Rodrigo. Estimado Jesús, creo que ya nos robamos tu tiempo. Creo que tienes que estar en Sin Censura, como habías comentado.
Y bueno, Sí tengo, pero no me han mandado el link todavía, así es de que lo estoy esperando. Y también tenemos otro gran invitado, al gran periodista Jorge Armando Rocha, que es un placer tenerlo en este espacio. Muchas gracias por aceptar. ¿Están? No, gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches casi ya. Pues primero que nada, pues continuar esta mesa de análisis, mi estimado Jorge, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Primero que nada, ¿qué opina del tema que ahorita estamos hablando, del tema minero que se debió de abordar entre Canadá y México? ¿Usted cree que sí se debió de abordar el tema minero entre México y Canadá? Pues muchas gracias de entrada, y si quieres nos hablamos de tú, porque hay confianza, ¿no? Y si no, bueno, pues me haces sentir muy lejano. Pues yo creo que lo que pasa es que tendríamos que destacar que estas cumbres suelen ser para asuntos generales, no tanto para temas particulares. Y por supuesto que en la relación bilateral, México